de señas colombiana por si hay una persona sorda y puede acceder a la información. Eso dificulta y genera barreras comunicativas. Ahora, ¿por qué vamos a hablar sobre los ecosistemas inclusivos para las personas sordas? Hoy les voy a cambiar todo lo que tienen en su cabeza. Entonces, por favor, vamos a hacer primero un ejercicio para que conozcan el abecedario en la lengua de señas colombiana. Entonces, vamos a desestresarnos un poquito. Así, por favor, todos entonces las maletas en el piso para que no se desestresen, para que estén ahí concentrados en lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Les cuento, la lengua de señas es una lengua visual, gestual y espacial y depende del contexto o la forma en donde estemos hablando. Un ejemplo, si posiblemente ustedes han reconocido esta seña, que es de felicidades, exacto, pero si tú haces esto, son los días festivos de la semana, y si tú haces esto, es feliz cumpleaños. Es la misma seña, solamente que cambia en el contexto que se está hablando. Ahora, la lengua de señas es diferente a nivel mundial. Acá en Colombia hablamos lengua de señas colombiana, en Estados Unidos lengua de señas de Estados Unidos, en México lengua de señas mexicana. ¿Por qué? Porque la lengua de señas es una lengua viva que va cambiando con el tiempo. Un ejemplo, en el contexto de las startups o de emprendimiento hay señas o palabras que no tienen una seña específica. Por ejemplo, startup. Esa palabra no tiene una seña dentro de la lengua de señas y nosotros en este momento podemos crear esa seña con una persona sorda. Pero lo que estemos haciendo acá también está pasando en la ciudad de Bogotá o en la ciudad de Bucaramanga y por eso es que la seña es diferente y no hay una estandarización de la lengua. Para hacer un ejercicio vamos a generar el abecedario, se los presento, el abecedario de la lengua de señas colombiana y para que nos desestresemos un poco y practiquemos, pues vamos a hacerlo conjuntamente. Entonces vamos a hacerla con las dos manos precisamente para fortalecer los dos hemisferios de nuestro cerebro. Entonces, por favor, bienvenida, claro que sí, sigue. Entonces, vamos a practicar el abecedario. Entonces, todos juntos me siguen con las dos manos. Entonces, vamos, la A, exacto, la B, muy bien, la C, exacto, la D, aquí, no, eso, perfecto, la E, la F, acá, la F, la G, como un ganchito, la G, la H, hacia abajo, la H, la I, la J, la K, eso así, la K, la L, la M, la N, la ñ, la O, la P, exacto, la P, con este dedito está acá y subes este dedito, la P, la Q, la R, la S en el aire, la T, acá, la T, ¿qué? La T, la U, la V, la W, la X, acá, la X, eso, la X, la Y la Z. ¿Listo? Aquí en el aire. Ahora les digo, mi nombre en lengua de señas es la J, la A, la V, la I, la R, Javier, espacio, esto es como espacio, porque hay que marcarle, la C, la A, la S, la E, la L, la E, casella. Mi seña es esta. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿No? ¿Por qué? Pues por mi forma de peinar. ¿Sí ven? Yo tengo aquí mi copetico. Esa es mi seña y es un rasgo característico mío. Tú, no son reconocidos dentro de la lengua de señas o dentro de la comunidad sorda porque no tienen una seña específica. ¿Por qué es tan importante tener un nombre? Porque, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Yo te digo, pregunta, Valentina, ¿dónde está? En la silla de allá, ¿verdad? Ah, pero si no escuchas, entonces, pregunta, Valentina, ¿dónde? Ah, está allá. Diferente a, pregunta, Javier, ¿dónde? Ah, esto se reconoce como tu nombre en el español. Y eso genera
el acceso a la información. Aprendemos palabras para crear, no, aprendemos letras para crear palabras, para crear frases y crear párrafos. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a Valentina, pregunta, ¿la seña de comer cuál? No me la sé. Entonces yo le digo, la seña comer. Ah, esta es la seña de comer. Entonces le pregunto a la persona sorda, le deletreo la palabra de la seña que no conozco para yo acceder a la información y romper las barreras comunicativas que enfrentan las personas. ¿Y eso qué pasa? Es precisamente la importancia de la capacidad humana. La importancia de la capacidad humana permite que nosotros nos adaptemos a los diferentes contextos. Si tú eres una persona sorda, pues vas a tener la capacidad humana de fortalecer otros sentidos de tu cuerpo, como cuál, la vista. ¿Sabían que ustedes a los 7 años han escuchado 6.000 palabras, mientras que una persona sorda ha visto 1.500 palabras? La diferencia es completamente grande. ¿Por qué? Precisamente por el acceso a la información. Si tú no tienes de un modelo lingüístico, sea un intérprete o una persona sorda que te pueda guiar para acceder a la información, pues es muy difícil. Ahora yo te pregunto, dime algo, así como una palabra chévere en paisa. Lo que tú quieras. O así una frase de, hola bebé, ¿qué más pues? Adelante, algo así. Hola bebé, ¿qué más fue? Listo, dale tú. Qué chimba. Ah, ¿qué pasa? ¿Por qué la voz de ella es diferente a la voz de ella? Ahora yo te pregunto, ¿te sientes bien? Porque ella sabe que yo le estoy preguntando. Ah, ¿te sientes bien? ¿Por qué estás brava? Ah, ¿por qué? Por la entonación de las palabras, precisamente ustedes entienden si la persona está preguntando, si está feliz, si está triste. Tú tienes precisamente una forma de hablar diferente a la de ella, porque tienes una percepción de la voz. Y todos los días estamos practicando y accediendo a la información. Diferente a una persona sorda que necesita del intérprete para poder acceder a la información. Mientras ustedes están escuchando todos los días y practicando las mismas palabras, por ejemplo, él, ¿qué es él? Él se refiere a el señor que está allá, él, la cámara que está ahí, cosas abstractas, cosas que no son abstractas, pero lo vamos practicando cotidianamente y lo cogemos como ejemplo. Pero en la comunidad sorda, precisamente, el tema de artículos, preposiciones y la conjugación de los verbos, pues dificulta el acceso a la información, porque eso no está implícito dentro de la lengua de señas. Una persona sorda te puede decir en lengua de señas, hola, yo, sordo, persona, ir, hoy, reunión, compartir con todos. Te boto palabras, te digo así. ¿Por qué? Porque el tema de artículos, preposiciones y la conjugación de los verbos está implícito dentro de la lengua de señas colombiana. Ahora, si yo te digo bravo, esta es la seña de bravo. Pero si te digo muy bravo, muy bravo. La expresión facial viene a jugar un tema muy importante. Lo mismo si yo te digo bella, si yo te digo muy bella, muy bella. Esas expresiones faciales dificultan precisamente el acceso a la información. Y si tú le dices a la persona sorda, hola, expresivamente hola, tú sabes que estás bien, que estás feliz. Pero si yo te digo hola, va a decir, uy, está bravo, tiene algo, porque su expresión facial precisamente dificulta el acceso. Si lo pensamos desde una manera mucho más macro, generamos productos pensados desde el diseño enfocado para todos, donde generamos productos pensados no solamente para las personas con discapacidad, sino para las personas que no tienen algún tipo de discapacidad. Ahora les pregunto, posiblemente aquí en la universidad ustedes han visto que los elevadores tienen señalética en sistema braille para las personas ciegas, ¿verdad? O en un centro comercial. Pero ustedes se han puesto a pensar, si en este momento todos son ciegos, ¿cómo van a saber que el elevador del 5º piso tiene sistema braille? O que el ascensor del centro comercial tiene sistema braille. ¿Alguien les ha dicho? ¿Los ha informado? ¿Cómo saben que hay acceso a la información si no está pensado desde el diseño para todos? ¿Qué necesitamos? Ay, pero entonces tú eres una persona ciega y vas a estar así todo el tiempo. Y entonces, si de pronto aquí
hay una cuchilla o hay algo, entonces te cortas y estás infringiendo precisamente y te estás lesionando. Eso es lo que pasa. No estamos contemplando a la persona desde el centro para generar productos y servicios. Y como le decía anteriormente el profesor anterior, cuando entendemos los problemas y las necesidades de las personas, podemos generar productos y servicios alrededor de ello, generando los diferentes accesos a la información y asimismo pensando en las necesidades de las personas. Todos tenemos una necesidad. En este momento todos podemos tener hambre, todos podemos tener frío o todos podemos tener calor, una necesidad básica. Pero, pensado desde el diseño, podemos generar una chaqueta, pero ¿para qué clima es? ¿Cálido? ¿Frío? Ah, es para cálido. ¿Qué tipo de material le podemos generar? ¿Cómo puede ser esa condición? ¿Qué podemos hacer para que eso se pueda generar en un portafolio de productos y servicios? Y se apagó. Les presento el símbolo de la accesibilidad universal, donde contempla precisamente el tipo de barrera que enfrentan las personas con discapacidad. Hablamos de barreras espaciales, objetuales, de servicio y de comunicación, y como la barrera más importante, la actitudinal. ¿Por qué es la más importante? Pobrecito, tiene discapacidad, venga, yo lo acompaño, camine. Ay, no, eso no se hace. Pobrecito, como es ciego, entonces no puede ser independiente, no puede ser autónomo. Necesita de alguien que lo pueda acompañar. No, la discapacidad no es así. El entorno es el que genera las barreras para que la persona con discapacidad no pueda acceder a la información o no pueda precisamente acceder al espacio. Si no existiera el ascensor y yo soy usuario de silla con ruedas, pues no puedo subir al piso. Pero es que tú, en este momento son usuarios de silla con ruedas. Ah, pero no lo habían pensado desde ese momento. Yo tengo una discapacidad visual, porque precisamente sin esto yo los veo borrosos, pero no soy ciego. Estoy en una condición de discapacidad. Probablemente alguno de ustedes se ha lesionado un pie o un brazo. Están en una situación de discapacidad. Bien, precisamente pasa esto. Las barreras en el entorno, las barreras en el espacio, las barreras comunicativas y las barreras actitudinales. Y cómo nosotros, desde nuestras profesiones, podemos contribuir a mitigar o eliminar las barreras que enfrentan las personas. No solamente las personas con discapacidad. Qué bonito sería si yo llego a la universidad y a la entrada de la puerta encuentro un mapa, donde ese mapa tiene textos de fácil lectura para nosotros como personas oyentes, tiene sistema braille para la persona ciega y tiene videos en lengua de señas para las personas sordas. Ah, estamos contemplando el diseño y desarrollo de productos pensados para la gran mayoría de las personas. Precisamente, ¿por qué? Porque queremos evitar esto, que se rompan los eslabones o que se rompa la cadena de la accesibilidad. Por ejemplo, si tú hoy, la verdad no conozco un museo, el de Botero, creo que es el de acá, ¿sí? Un museo que se llama el Botero. Si tú quieres ir hoy al museo de Botero, te llega la información que hay una exposición súper chévere y tú dices, oye, yo quiero ir, pero tú te vas allá y definitivamente pues eres una persona sorda y no vas a poder acceder a la información. ¿Cómo te sientes? Frustrada, ¿verdad? Dices, oiga, yo quería ir, quería disfrutar, pero no pude. Si tú eres una persona ciega y tú tienes un perro lazarillo, pero es que el bus no permite que tú puedas acceder con tu perro, pues entonces te toca caminar más y ya no vas allá. ¿Ves? Se rompen los eslabones. Tienes una experiencia positiva al principio, pero después tienes una experiencia negativa y se rompen los eslabones y la cadena de la accesibilidad. Precisamente, la falta de información en lengua de señas colombiana, precisamente los espacios tecnológicos y los espacios físicos, las personas sordas se enfrentan diferentes barreras comunicativas. ¿Eso qué hace? Pues que se limite significativamente la participación de las personas sordas en la sociedad. ¿Yo por qué voy a ir al centro comercial si no me puedo comunicar contigo? ¿Yo para qué voy a ir a una reunión si ni siquiera mi propia familia se comunica conmigo? Hay personas sordas que nacen dentro de familias oyentes y hay personas sordas que nacen dentro de familias sordas. Y el acceso a la información es completamente diferente. Hay personas, ¿sabían que el 75% de las personas sordas son analfabetas? Que solo el 5% de las personas sordas sabe leer y escribir. Y que el 92% de los espacios, personas y establecimientos no saben qué hacer cuando una persona sorda se comunica en lengua de señas colombiana. Es difícil la información y el acceso a las personas sordas. Pero la discapacidad auditiva es una discapacidad invisible. ¿Por qué?
porque tú no sabes que es una persona sorda hasta que interactúas con ella. Diferente de una persona ciega, porque pues tú lo has visto con su bastón guía, exacto, o sabes que es un usuario de silla con ruedas precisamente porque tiene su silla de ruedas. Existe una dificultad reconocida y es que la persona sorda te escribe de esa manera. Omite el uso de artículos, preposiciones y la conjugación de los verbos, precisamente porque todo eso está implícito dentro de la lengua de señas. ¿Qué hacemos precisamente con Jano? Con tecnología, y estas barreras precisamente pasan cuando yo voy a un centro comercial, cuando yo voy a un espacio cultural, cuando yo voy a un espacio familiar y enfrento esa barrera comunicativa. Es decir, una pregunta. Si ustedes han ido a un espacio médico, por ejemplo, posiblemente el médico les dice, oye, yo necesito hacerte un examen, por favor, pues retírate la ropa. Y una persona sorda que está con un tercero, que nunca ha visto, que solamente está prestando un servicio, y ahora él también tiene que invadir tu privacidad. Y eso también es difícil para la comunidad sorda y para las personas sordas. ¿Qué hacemos con Jano? A través de tecnología generamos adaptaciones textuales que permiten a la persona sorda identificar las palabras faltantes y fortalecer el uso del español como segunda lengua, mejorando los procesos comunicativos y generando la autonomía y la independencia de la persona sorda, sin necesidad de un intérprete que pueda mediar su comunicación. ¿Pero cómo lo hacemos? Precisamente, se me fue. ¿Qué? Bueno, precisamente ¿cómo lo hacemos? Cuando la persona sorda te escribe, muy tranco, yo tarde trabajo llegar, con tecnología generamos, hay mucho trancón, llegaré tarde al trabajo. ¿Qué hacemos? A través de mecanización y repetición, fortalecemos el uso del español como segunda lengua. Es lo mismo que cuando ustedes escriben comunicación sin tilde, y con el paso del tiempo, le ponen la tilde al comunicación. ¿Por qué? Porque la repitieron, la practicaron. Por otro lado, cuando la persona sorda recibe el mensaje de la persona oyente, generamos adaptaciones textuales de ese mensaje. ¿Por qué? Si tú le dices a la persona sorda, el pronóstico de hoy dice que va a llover, me lesioné el pie anoche, la palabra lesión y la palabra pronóstico no tienen una seña dentro de la lengua de señas. Entonces la persona sorda no va a saber el significado y no va a poder acceder a la información. Pero con tecnología lo que hacemos es que la palabra pronóstico la cambiamos por clima y la palabra lesión la cambiamos por romper. Y eso mejora el acceso a la información. ¿Cuáles son las etapas que nosotros tenemos en Jano como tal? Pudimos identificar que a través de el chat comunicativo podemos mejorar la comunicación entre la persona sorda y la persona oyente, pero hay un eslabón faltante que precisamente son las empresas. Yo no puedo acceder al portafolio de productos y servicios porque las empresas no están adecuadas o no cuentan con los ajustes razonables que permitan el acceso a la información. Por eso desarrollamos un marketplace 100% accesible, donde vinculamos a las empresas de manera gratuita y brindamos todas las herramientas de inclusión y accesibilidad para que el portafolio de productos y servicios sea accesible para ellos y yo pueda comprar, pueda acceder a la información y asimismo no enfrente barreras comunicativas o informativas. Precisamente, este mensaje que tienen acá, ahora lo estamos llevando a la lengua de señas colombiana a través de una animación 3D. Por un lado, fortalecemos el español como segunda lengua y por el otro, el vocabulario en lengua de señas colombiana, mejorando los procesos comunicativos y el acceso a la información de manera rápida. ¿Cuál es la visión? Que si una persona sorda está en este momento sentado al lado de ustedes, él también pueda compartir y pueda acceder a la información a través de nuestra plataforma. ¿Qué pasa? Luisa o cualquier persona sorda enfrenta diferentes barreras comunicativas cuando va a un espacio cotidiano. Por eso también nosotros empezamos a desarrollar una guía de accesibilidad donde vinculamos a las empresas y también colocamos toda la información que necesita. Por ejemplo, volviendo al tema del museo, ahora en Jano nos dice, oiga, ese museo cuenta con material audiovisual en lengua de señas, tiene personas sordas, tiene
pues sus empleados están capacitados en lengua de señas y yo puedo acceder a la información porque ya hay ajustes razonables que permitan el acceso a la información. Precisamente como los museos, los espacios, en este momento no están diseñados para las personas con discapacidad, pues se generan los diferentes ajustes razonables. Pero pudimos identificar que se necesita, otro ejemplo, que este espacio ya es accesible, pero ¿cuántas personas con discapacidad vienen si no saben que este lugar es accesible? Es ahí donde empezamos a vincular la información de las personas sordas, para las personas sordas. ¿Qué hacemos con eso? Mejoramos la comunicación para la persona sorda, generamos menos barreras comunicativas, generamos mayor acceso a la información, pero sobre todo mejoramos la calidad de vida de las personas sordas. ¿Por qué? Porque pueden acceder a un curso en finanzas, pueden acceder a un curso de matemáticas, pueden acceder a todo eso que ustedes solamente buscan en Google y pueden acceder a la información, diferente a una persona sorda. Precisamente tenemos a Luisa ya con nuestra plataforma, donde anteriormente enfrentaba esa barrera comunicativa en el centro comercial, pero ahora, a través de nuestra plataforma, pues mejora esa comunicación, es autónoma, es independiente y puede gozar en igualdad de condiciones. No solamente en un centro comercial, sino también en un espacio educativo, en esos espacios donde anteriormente pues enfrentaba barreras comunicativas. Mi equipo de trabajo, trabajamos con personas con y sin discapacidad porque solo juntos podemos crear el mundo que imaginamos. Si yo, con esta plataforma, puedo ir con un amigo sordo y él se siente autónomo y puede gozar y disfrutar en igualdad de condiciones, Jano en ese sentido contribuye a la eliminación de barreras y por lo tanto favorece los procesos de inclusión social, transformación y construcción para todo el país. Muchas gracias. ¿Eso es? ¿Preguntas? Te iba a preguntar, ¿cuál fue el mayor reto en pandemia? O sea, ustedes cuando iniciaron el proyecto, además de eso, sobre todo en pandemia cuando uno no podía quitarse el tapabocas, por ejemplo, encima, y para ellos era una barrera gigante, porque algunos tienen la manera de poder leer los labios de las personas. Jano nace, yo soy diseñador industrial, Jano nace precisamente cuando salgo de la universidad, un día así como estar acá, salgo de la universidad, me encuentro en la calle con una persona sorda y no me puedo comunicar con ella al momento de, pues, que me pide esa información. Yo me siento muy frustrado en no saber qué decir o qué hacer. Desde ahí nace precisamente el proyecto y cómo poder generar estas barreras comunicativas. En pandemia, yo salí de la universidad, trabajé y en pandemia quedé desempleado. Y en pandemia precisamente empezó a surgir el proyecto como tal. Participamos en una convocatoria con apps.co, pudimos ser una de las startups, de las 50 startups mejores a nivel nacional, y pudimos identificar varias cosas. Uno, tanto no los retos que nosotros teníamos, sino más del de las personas sordas. Uno, precisamente el tema del tapabocas. Se genera una barrera adicional porque muchas personas sordas son lectoras de labios precisamente para acceder a la información porque pues no utilizan la lengua de señas o es muy poco el uso de la lengua de señas que les da. Y por otro lado, hacer reuniones por Zoom, por Meet, pues también es complejo. Y si ustedes han visto en la televisión, pues está la televisión y está la persona sorda, el intérprete acá. Pero es que ustedes no se han dado cuenta o no han pensado como, oiga, eso no está como muy pequeño para la persona sorda. Entonces yo tengo que estar así todo el tiempo para ver qué es lo que dice, porque es que es una cosita así. ¿Ven? Y eso pues dificulta también el acceso a la información. Esos son los retos más marcados en la pandemia para las personas sordas. Para nosotros fue un esfuerzo grande empezar desde pandemia, pero se logró. Jano comenzó sin capital, empecé a buscar dinero a través de convocatorias, beneficios, hemos participado en convocatorias tanto a nivel nacional como internacional. Este año, en el 2023, fui una de las 10 startups en Starco 2023, la subasta más grande de emprendimiento a nivel Latinoamérica. Pudimos levantar un capital de $155,000. Eso nos ayudó precisamente a mejorar la plataforma, a desarrollar muchos procesos comunicativos. He sido, digamos, como conferencista precisamente en universidades como Universidad de La Sabana,
En la Universidad Pedagógica también he trabajado precisamente en generar procesos inclusivos para las personas con y sin discapacidad. Y ahí vamos, es un proceso que poco a poco se va dando, precisamente para mejorar esos procesos. Otra pregunta, ¿qué piensas hacer más a futuro para la aplicación y más como para evitar esa barrera con ellos? Por ejemplo, tú me dices que el lenguaje de señas colombiano, La lengua. discúlpame, colombiano es muy distinto al de México o al de Estados Unidos. Entonces no sé si de pronto habrá la aplicación existirá también como en otros países y de pronto eso cambia, por así decirlo. Sí, les cuento otra anécdota mía, una anécdota muy chistosa. Yo trabajé un tiempo generando turismo accesible e inclusivo para las personas con discapacidad. ¿Qué es eso? Básicamente, volvemos al museo porque es lo único que conozco, o sea, ni siquiera, no, mentiras, el domingo conocí la Comuna 3, entonces digo que conocí algo de Medellín. Por ejemplo, la Comuna 13 de Medellín, ¿qué hacíamos nosotros? Traíamos turistas internacionales o nacionales y una persona sorda y una persona ciega eran los guías que te daban el recorrido, por ejemplo, en la Comuna 13. Hacíamos turismo accesible para las personas. Un día, precisamente, recibimos una persona sorda de México. Entonces, nosotros siempre, la cultura colombiana es muy amable, somos muy chéveres, Entonces, pues llegó nuestro guía sordo, precisamente, y le dijo, hola, yo seré tu guía, déjame ayudarte. Esta seña de acá, esa seña significa ayudar, pero en México significa masturbar. Entonces le dijimos al turista, déjeme masturbarlo. Claro, el turista dijo, no, ¿cómo así es serio? No. Claro, precisamente esa barrera también dificulta los procesos de aprendizaje. ¿Cuál es nuestra visión con Jano? Uno, poder llevar la voz a la lengua de señas. Dos, poder llevar los documentos. Precisamente cuando un profesor te da a ti un documento, tú lo lees, ¿verdad? Un libro. Una persona sorda, la visión es que coja ese libro, lo lleve a Jano y Jano le interprete toda esa información para acceder a la información. Y tres, precisamente si estamos viendo cómo escalamos la plataforma a nivel Latinoamérica, ya tenemos precisamente un inversionista en México que nos ha ayudado a entender un poco más el mercado mexicano para poder mejorar esos procesos y esas barreras que enfrentan las personas mexicanas. Digamos que, por un lado, entendimos que el español es igual. Una persona sorda de Colombia, México y Estados Unidos escribe de la misma manera, omite artículos y preposiciones. Entonces, por ese lado es mucho más fácil como escalar, pero precisamente se necesita del otro lado, que son la lengua de señas. Entonces, mejorando también la lengua de señas, pues accedemos a la información. Y también un tema educativo. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, la palabra lesión, como no existe esa seña, yo la puedo buscar por Google o generar ese sinónimo a través de Jano. Entonces generamos también esa palabra para que la persona con discapacidad pues pueda acceder a la información. ¿Preguntas? Pregúnteme algo. Por lo menos se lleva algo. Ahora les digo algo muy interesante que les va a volar la cabeza. Si ustedes en este momento cierran su boca, así como la tienen, y piensan, ¿cómo piensan? Con una voz interna, ¿verdad? Como están, este loco que me está preguntando, ¿cierto? Con una voz interna. Pero una persona sorda que nunca ha escuchado su voz, ¿cómo creen que piensa? ¿Quién da más? ¿Quién dice? Estoy botado. Claro, hagamos el ejercicio. Si ustedes en ese momento están pensando la respuesta, están pensando con su voz interna diciendo, oiga, qué interesante, cómo va a ser, ¿no? Pero no sé. Y una persona sorda que nunca ha escuchado su voz, ¿cómo? Señas, pensaría yo. O sea, con las señas que ve al comunicarse, de pronto mentalmente también ve las mismas señas cuando pienso. Pienso, no sé. ¿Por ahí va? ¿Quién da más? Yo Nadie siento más. que por medio de imágenes o cosas que ellos pueden relacionar de alguna manera, es como, ¿cómo lo puedo decir? Como
como imágenes o como se hacía antes, digamos, hace mucho tiempo atrás, como si fueran jeroglíficos, como si uno estuviera dibujando o algo, estuviera como componiendo la idea con eso. Una persona sorda piensa como si fuera un espejo señándose a sí mismo. Es decir, yo me imagino a mí mismo así, señándome en lengua de señas. Y una persona ciega piensa viendo todo negro y escuchando voces. ¿Ves? Ahora yo les pregunto otra cosa. ¿Cómo saben que esta camisa es roja? O bueno, esa camisa es más roja. Esto es vino tinto. Porque lo han visto. Y una persona ciega que nunca ha visto, ¿cómo sabe cuáles son los colores? Oiga, ¿sí ves? Son preguntas que no me dejan dormir en la noche. Precisamente la persona ciega relaciona las texturas con los colores. Entonces, el rojo lo relaciona con una fresa, el café lo relaciona con la textura de una hoja y así sucesivamente para poder reconocer esos colores. Hay un libro muy bonito que se llama El libro negro de los colores, precisamente en sistema braille, para que la persona ciega te cuenta toda la historia de cómo las personas ciegas acceden o reconocen los colores. ¿Listo? No siendo más, muchas gracias por asistir y por cualquier cosa, pues ahí estaré.